La neta me alegra que ese vato lo mataran. Es más que pena no poder estar ahí. Estas fueron una de las palabras del Mallito Flaco tras saber que Harfuch había sido víctima de la chapiza. ¿Qué respuesta dio el gobierno ante esto? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La noticia de la muerte de Omar García Harfuch, uno de los principales líderes en la lucha contra el narcotráfico en México, resonó como un trueno en todo el país. Para muchos su muerte representó una tragedia nacional y una prueba de la brutalidad desmedida de los cárteles. Pero para otros, especialmente dentro del oscuro mundo del crimen organizado, fue una victoria celebrada con desdén y satisfacción. Entre estos últimos se encontraba Mallito Flaco, uno de los líderes más notorios de una facción rival del narcotráfico, quien aprovechó la ocasión para emitir un mensaje que no solo despreciaba la memoria de Harfuch, sino que también se burlaba del gobierno y su incapacidad para protegerlo. El mensaje de Mallito Flaco comenzó a circular apenas unas horas después de que el video de la chapiza, mostrando la ejecución de Harfuch, inundara las redes sociales. En un gesto calculado, Mallito eligió transmitir sus palabras a través de un video grabado en un lugar no identificado, rodeado por sus hombres armados, con el objetivo de mostrar poder y control en un momento de caos y dolor nacional. El video fue cuidadosamente producido, con cámaras de alta calidad y un montaje que alternaba imágenes de Mallito hablando con fragmentos del video de la chapiza. En el centro de la escena, sentado en un trono improvisado de madera tallada y flanqueado por dos sicarios armados, Mallito se dirigió a la cámara con una sonrisa fría y calculadora. Pueblo de México, hoy es un día de justicia, inició con una voz cargada de burla. Finalmente ese perro de Omar García Harfuch ha encontrado el destino que buscaba desde hace mucho tiempo. Lo que le pasó no es más que el resultado de sus propias decisiones. Decisiones que lo llevaron a creer que podía con nosotros, que podía con todos. Pero ya ven, hasta los más grandes caen. Mallito continuó su mensaje, alternando entre ataques personales a Harfuch y declaraciones que buscaban desacreditar al gobierno mexicano. Su tono oscilaba entre la frialdad de un hombre acostumbrado a la violencia y la arrogancia de alguien que creía estar por encima de cualquier ley. ¿Qué esperaban?, preguntó retóricamente, inclinándose hacia la cámara. ¿Que alguien como Harfuch, que se dedicó toda su vida a perseguirnos, saliera limpio? Ese hombre firmó su sentencia de muerte el día que decidió enfrentarse a nosotros. Esto no fue más que el resultado natural de sus acciones. Y si alguien más piensa que puede seguir sus pasos, les aseguro que terminará igual o peor que él. El discurso no solo era un ataque a la memoria de Harfuch, sino también un mensaje de advertencia para otros funcionarios, policías y soldados que consideraran enfrentarse al narcotráfico. Era un intento calculado de sembrar el miedo y la duda en las filas del gobierno. La celebración de la muerte. En un momento particularmente impactante del video, Mallito levantó una copa de cristal y brindó, acompañado por las risas de sus hombres. «Esto es por Harfuch», dijo con sarcasmo, antes de beber. Un hombre que pensó que podía ser un héroe, pero que terminó siendo solo otro cadáver más en nuestra lista. El gesto fue una demostración abierta de desprecio, no solo hacia Harfuch, sino hacia todo lo que él representaba, la lucha por un México más seguro y libre de la influencia de los cárteles. Era además una declaración de poder, un recordatorio de que los cárteles no solo tenían la capacidad de eliminar a sus enemigos, sino también de humillarlos incluso después de muertos. El mensaje de Mallito Flaco no se limitó a burlarse de Harfuch, también aprovechó para criticar al gobierno mexicano, al que describió como débil e incompetente. ¿Dónde estaba su gobierno cuando más lo necesitaba?, preguntó con una sonrisa irónica. ¿Dónde estaban sus soldados, sus policías? Les diré dónde, escondidos, como siempre, mientras nosotros hacemos lo que queremos en este país. Si ni siquiera pudieron proteger a su mejor hombre, ¿qué les hace pensar que pueden con nosotros? Estas palabras, diseñadas para minar la confianza en las instituciones, resonaron en un país ya dividido y desgastado por años de violencia y corrupción. Para muchos, representaban una verdad incómoda. Para otros, era una provocación intolerable. El impacto en la opinión pública. El mensaje de Mallito Flaco fue recibido con indignación por la mayoría de los mexicanos. Políticos, periodistas y ciudadanos comunes expresaron su rechazo a través de redes sociales.
calificando sus palabras como un acto de barbarie y una prueba más de la impunidad con la que operaban los cárteles. Sin embargo, también hubo quienes vieron en sus palabras una crítica legítima a un gobierno que, a pesar de sus esfuerzos, parecía incapaz de frenar la ola de violencia que asolaba al país. Este debate reflejaba las tensiones internas de una nación atrapada entre la esperanza de un cambio y la realidad de un sistema roto. El gobierno mexicano, al enterarse del mensaje, emitió una respuesta rápida y contundente. En un comunicado condenaron las palabras de Mallito Flaco como un acto de provocación y reafirmaron su compromiso de llevarlo a él y a todos los líderes del narcotráfico ante la justicia. Las palabras de este individuo no son más que un intento de sembrar miedo y caos, decía el comunicado, pero no nos intimidarán. La muerte de Omar García Harfuch no será en vano y continuaremos la lucha para garantizar la seguridad y la justicia en nuestro país. El presidente también utilizó el mensaje de Mallito como un llamado a la unidad, instando a los mexicanos a no dejarse llevar por el miedo y a trabajar juntos para superar el desafío que representaban los cárteles. El operativo del gobierno mexicano contra la chapiza fue una de las respuestas más contundentes que el Estado había ejecutado en años recientes. Tras la brutal ejecución de Omar García Harfuch y las amenazas públicas del cártel, el gobierno, presionado tanto por la opinión pública como por el descontento interno de las Fuerzas Armadas, decidió actuar con una precisión y ferocidad inusitadas. El objetivo era claro: golpear a la chapiza en su núcleo, demostrar que el Estado aún tenía control y, sobre todo, enviar un mensaje inequívoco de que los actos de barbarie como el asesinato de Harfuch no quedarían impunes. El operativo fue planeado con el más alto nivel del gobierno, involucrando la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, la Guardia Nacional y agencias de inteligencia especializadas en el combate del narcotráfico. Durante semanas, los altos mandos trabajaron en una estrategia que no solo implicaba capturar a los principales miembros de la chapiza, sino también desmantelar su estructura logística y económica. Los servicios de inteligencia habían estado monitoreando las comunicaciones internas del cártel, rastreando movimientos y reuniones clave en varios puntos del país. Usando informantes infiltrados, tecnología de punta y un análisis minucioso de patrones de actividad, lograron identificar varias ubicaciones críticas donde operaban miembros importantes de la chapiza. Estas bases estaban dispersas en Sinaloa, Durango y Chihuahua, pero el epicentro del operativo sería Culiacán, el corazón de su territorio. El gobierno sabía que este operativo no podía fracasar. Cualquier fallo sería interpretado como una muestra de debilidad y las represalias del cártel serían devastadoras. Por ello, la planificación incluyó múltiples contingencias, refuerzos en todas las áreas de seguridad y un uso estratégico de fuerzas especiales entrenadas para combates urbanos y rurales. La ejecución del operativo. En la madrugada de un martes, bajo un cielo oscuro y sin luna, el operativo comenzó. Más de 500 elementos de la Sedena, la Guardia Nacional y la Policía Federal se desplegaron en Culiacán y sus alrededores. El ataque fue coordinado y simultáneo, dirigido contra 5 ubicaciones estratégicas que los informes de inteligencia habían identificado como centros de operaciones de la chapiza. Una casa de seguridad ubicada en un barrio residencial era utilizada para almacenar armas y como punto de reunión para los sicarios. Cuando los militares irrumpieron, encontraron una feroz resistencia. Los hombres dentro de la casa, sorprendidos pero armados, abrieron fuego inmediatamente. La balacera duró más de una hora, iluminando la noche con destellos de armas automáticas y granadas de mano. Finalmente, las Fuerzas Armadas lograron someter a los ocupantes, arrestando a 7 hombres y confiscando un arsenal que incluía rifles de asalto, lanzagranadas y miles de cartuchos. Posteriormente, en un rancho en las afueras de la ciudad, identificado como una base logística para el transporte de drogas, aquí el operativo fue más rápido, ya que los ocupantes fueron tomados completamente por sorpresa. 4 hombres fueron arrestados sin disparar un solo tiro, y se incautaron varios vehículos blindados y drogas listas para su distribución. El tercer punto, un taller mecánico que servía como fachada para un laboratorio de procesamiento de metanfetaminas. Este fue uno de los puntos más complicados, ya que estaba fuertemente vigilado. Los enfrentamientos fueron intensos, con varias bajas en ambos bandos. Finalmente, las Fuerzas Armadas lograron capturar a 6 hombres y confiscar una cantidad significativa de precursores químicos y dinero en efectivo.
Aunque el operativo fue cuidadosamente planificado, la chapiza no cedió en luchar. En varios puntos de la ciudad, los sicarios del cártel intentaron bloquear las calles usando vehículos incendiados, una táctica que habían perfeccionado en enfrentamientos anteriores. Estas barricadas temporales retrasaron a las Fuerzas Armadas, pero no detuvieron su avance. Uno de los momentos más tensos ocurrió en una intersección clave de la ciudad, donde un convoy militar fue emboscado por un grupo de sicarios que intentaban liberar a algunos de los hombres capturados. El enfrentamiento fue brutal, pero las fuerzas militares, respaldadas por helicópteros artillados, lograron repeler el ataque y aseguraron su posición. Al amanecer, el operativo había concluido con la captura de más de 20 miembros clave de la chapiza. Entre ellos se encontraban 2 importantes lugartenientes que eran responsables de coordinar las operaciones del cártel en varias regiones del país. Las imágenes de estos hombres esposados y escoltados por militares fueron transmitidas por los noticieros, enviando un mensaje claro de que el gobierno aún podía dar golpes significativos al crimen organizado. Además de las capturas, se incautaron toneladas de drogas, millones de pesos en efectivo y un arsenal de armas que incluía rifles Barrett calibre .50, utilizados para derribar helicópteros y sofisticados sistemas de comunicación. Estos hallazgos no solo debilitaron a la chapiza, sino que también proporcionaron información valiosa para futuras operaciones. El mensaje del gobierno. Esa misma tarde, el presidente ofreció una conferencia de prensa para informar al país sobre los resultados del operativo. Acompañado por los líderes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, expresó su determinación de continuar la lucha contra el narcotráfico, a pesar de los riesgos y las críticas. Hoy hemos dado un paso importante en la lucha por recuperar nuestro país de las garras de los criminales, declaró. Sabemos que el camino no será fácil, pero no nos detendremos hasta que todos los responsables de la muerte de Omar García Harfuch y de tantos otros mexicanos sean llevados ante la justicia. El presidente también reconoció a los soldados y policías que participaron en el operativo, elogiando su valentía y sacrificio. México les debe mucho. Su trabajo es un recordatorio de que, aunque la lucha es dura, la justicia siempre prevalecerá. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. La respuesta de la chapiza al golpe asestado por el gobierno mexicano no se hizo esperar. Era un mensaje de fuerza, un despliegue de violencia calculada que demostraba que, aunque heridos, no estaban derrotados. Tras la captura de más de 20 de sus hombres clave en un operativo que había sido ampliamente celebrado por el gobierno, la chapiza decidió enviar un mensaje contundente, no solo para reafirmar su poder, sino también para advertir que cualquier intento de debilitarlos tendría consecuencias catastróficas. Esa noche, mientras los capturados eran trasladados a un centro de detención y las fuerzas del orden celebraban su éxito, el liderazgo de la chapiza estaba reunido en una finca secreta en Sinaloa. La noticia de las capturas había llegado rápidamente, y con ella la furia de los líderes del cártel. El Guacho, uno de los principales operadores de la chapiza, golpeó la mesa con su puño mientras juraba venganza. Nos han golpeado, sí, pero ahora les toca a ellos sentir lo que significa meterse con nosotros. No vamos a esperar ni un día más. La respuesta será inmediata y brutal. Así se diseñó un contraataque que se ejecutaría en varias ciudades estratégicas. El objetivo era claro: paralizar las operaciones gubernamentales, sembrar el caos y demostrar que la chapiza seguía teniendo el control. La primera fase del plan comenzó en Culiacán, donde sicarios armados hasta los dientes tomaron las calles en la madrugada, incendiaron vehículos, bloquearon avenidas principales y atacaron estaciones de policía, creando una atmósfera de terror que rápidamente se extendió a otras partes de la ciudad. El rugido de las armas automáticas resonó en la oscuridad, mientras civiles aterrorizados se refugiaban en sus hogares. En un movimiento especialmente cruel, los sicarios atacaron una comisaría en la periferia de la ciudad, asesinando a varios policías y dejando un mensaje en las paredes escrito con sangre: "Esto es por nuestros hermanos, no se metan con nosotros". Simultáneamente, en Durango, otro grupo de sicarios interceptó un convoy militar que transportaba refuerzos para las operaciones en Sinaloa. Usando explosivos improvisados, destruyeron los primeros vehículos del convoy, atrapando a los soldados restantes en una emboscada mortal. Durante horas el enfrentamiento dejó un saldo de muertos y heridos, pero lo más significativo fue el mensaje que enviaron:
Incluso los militares estaban al alcance de la chapiza. No satisfechos con esto, los sicarios grabaron el ataque y difundieron las imágenes a través de redes clandestinas, mostrando con detalle el caos que habían desatado. En Mazatlán, el cártel llevó a cabo una serie de ataques coordinados contra empresas de transporte y almacenes, que según su información, eran utilizados por el gobierno para operaciones logísticas. Camiones fueron incendiados y las rutas principales quedaron bloqueadas, paralizando la ciudad durante horas. Los incendios, visibles desde kilómetros de distancia, eran un recordatorio de que la chapiza tenía los medios y la voluntad para atacar donde más dolía. Mientras tanto, en las redes sociales, el cártel difundía videos con mensajes de sus líderes. Uno de los videos mostraba a El Guacho rodeado de hombres armados, con un tono que alternaba entre la burla y la amenaza. Nos han dado un golpe, pero como siempre nosotros golpeamos más fuerte. Cada uno de nuestros hombres será vengado 10 veces. Cada lugar que toquen lo reduciremos a cenizas. Este país es nuestro, y no hay nada que puedan hacer para cambiarlo. Las imágenes editadas para incluir fragmentos de los ataques recientes eran un testimonio gráfico de la capacidad destructiva del cártel y un intento claro de minar la moral tanto del gobierno como de la población. En las calles la reacción fue de pánico. Ciudades enteras quedaron paralizadas, con negocios cerrados y avenidas desiertas mientras las autoridades intentaban contener la ola de violencia. Las Fuerzas Armadas, aunque superiores en número y recursos, se encontraban en una posición difícil. Cada movimiento que hacían parecía anticipado por la chapiza, lo que dejaba claro que el cártel seguía teniendo ojos y oídos dentro del aparato de seguridad. En una maniobra especialmente audaz, la chapiza logró infiltrar un comando en una base militar en Chihuahua, donde robaron armas y equipos de comunicación antes de desaparecer en la noche. El mensaje era claro: ni siquiera los bastiones más protegidos del gobierno eran inmunes. Mientras tanto, las familias de los policías y soldados que habían participado en el operativo se convirtieron en objetivos de represalias. En al menos 2 casos, sicarios atacaron directamente los hogares de los agentes, asesinando a sus familiares en actos de venganza que estremecieron incluso a los propios miembros del cártel. Para la chapiza, no se trataba solo de recuperar lo perdido, sino de enviar un mensaje de terror absoluto. Por su parte, el gobierno mexicano enfrentaba una presión sin precedentes. Las críticas no tardaron en surgir, con voces que cuestionaban si el operativo inicial, aunque exitoso en términos tácticos, había valido la pena considerando las consecuencias. Sin embargo, el presidente se mantuvo firme, declarando en una conferencia de prensa que la lucha contra el narcotráfico no podía detenerse. Sabíamos que habría represalias, pero no podemos permitir que el miedo nos paralice. Cada acción que tomemos es un paso hacia un México más seguro, aunque el camino sea difícil. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.